en cuenta. En el artículo 139 del proceso, en donde se tratan las reglas especiales relativas al juicio de trabajo, se habla de la demanda conjunta. Sobre este tema quiero hacerles notar que el Código del Trabajo, en el artículo 590, tiene una disposición relacionada a la demanda conjunta. Pero ¿qué es lo que hace el Código del Trabajo? Le limita a una cuantía y dice, si es que cada uno tiene hasta 5 remuneraciones como reclamo, entonces pueden demandar de manera conjunta. Y esto tiene una explicación bastante razonable, porque no puede ser, por ejemplo, si se produce un despido masivo, que salen 60 personas y cada una de ellas demanda cantidades exorbitantes, sería imposible para un juez tramitar una demanda conjunta, primero en razón de la cuantía y en segundo lugar porque cada juicio de trabajo tiene una naturaleza completamente diferente. Se basa en 2 factores que en cada trabajador son distintos. El primero, el tiempo de servicios, y el segundo, la última remuneración percibida. En consecuencia, esto que se plantea en el artículo 139 no es aplicable, al menos en materia laboral, y la demanda conjunta debería mantenerse en los términos del artículo 590. En el artículo 142 creo que hay un error conceptual de fondo. Si ustedes se fijan, dice que un juez declarará improcedente una demanda, cuando sea incompetente. Ojalá el presidente de la comisión y ponente de este proyecto de ley advirtiera la diferencia que existe entre declarar improcedente una demanda y el auto inhibitorio por razones de incompetencia. Porque un juez, al recibir una demanda, si es que yo soy juez del trabajo y recibo una demanda de inquilinato, lo que voy es a dictar un auto inhibitorio y diciendo, esa materia no me corresponde a mí, y devuelvo lo actado para que esa persona pueda ir donde otro juez a presentar su reclamo. En este caso se confunde el auto inhibitorio con una figura diferente, que es declarar improcedente la demanda, porque la declaratoria de improcedencia implica el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y por lo tanto, si yo soy juez del trabajo y me traen una demanda de inquilinato, no puedo declarar improcedente la demanda de inquilinato, porque me estaría pronunciando sobre el fondo del asunto. En consecuencia, hay que distinguir la improcedencia de la demanda con el auto inhibitorio que por razones de incompetencia tiene que presentar o plantear un juez. En el artículo 147, en el primer numeral, tiene que hacerse una excepción en materia de juicios de trabajo, porque en materia laboral no caben los compromisos arbitrales, no son aplicables los compromisos arbitrales, porque esta materia, la laboral, no se rige por los principios generales del derecho civil, de la autonomía de la voluntad de las partes, sino que se rige por principios de derecho social. ¿Esto qué significa? Que lo que le interesa a un trabajador en una contienda judicial alcanza al conjunto de la sociedad, porque el trabajo es un derecho consagrado como un derecho humano en la declaración respectiva. En consecuencia, en ese numeral hay que exceptuar de los compromisos arbitrales a los juicios de trabajo. En el artículo 155 sobre la admisibilidad de la prueba, se plantea bien el hecho de que el juez, una vez propuesta la prueba, tenga la posibilidad de negarla, pero está incompleto el artículo, porque la negativa del juez tiene que ser motivada, pues. Y eso es lo que hay que agregar en el primer inciso del artículo 155. No es que un juez puede negar la prueba porque se le ocurre. El juez, para negar una prueba, tiene que motivar su actuación, porque además tiene una norma constitucional que le obliga a que todas sus resoluciones sean motivadas. En el artículo 172, numeral 7, veo que se hace una excepción que es absolutamente incompatible con la naturaleza de las funciones que ejercen legisladores, el presidente, el vicepresidente, los ministros, y que todos estamos obligados a rendir una confesión judicial. Una cosa es que los temas relacionados con el ejercicio de las funciones se los haga vía informe, otra cosa es que se exceptúe a los legisladores de rendir una confesión judicial.
porque si me piden como diligencia previa, o en juicio de trabajo, o en juicio de inquilinato, o en un juicio civil, una confesión judicial, la condición de legislador no tiene por qué a mí darme la posibilidad de no concurrir al juzgado a rendir esa confesión. Entonces creo que el numeral 7 del 172 tiene que circunscribirse a los actos relacionados con el ejercicio de las funciones, pero los demás actos no tienen por qué ser exceptuados. En el artículo 197 del proyecto se habla de la nulidad de los instrumentos públicos, pero aquí hay que hacer una precisión importante. La nulidad, por regla general, puede ser declarada solamente por un juez de derecho. En consecuencia, tiene que existir sentencia judicial que declare la nulidad de un instrumento público y ese aspecto tiene que ser agregado en ese punto. En el 342 del proyecto hay una disposición relacionada con la reforma de la demanda. Esto, el primer numeral del 342 es improcedente en materia laboral, porque se estaría perjudicando el derecho del trabajador de poder reformar su demanda antes de que se celebre la audiencia. Y el trabajador puede hacerlo sobre todo porque no tiene todos los instrumentos y los documentos a mano para conocer exactamente, por ejemplo, la fecha de ingreso o la última remuneración o ciertos detalles respecto de los cuales puede informarse con posterioridad. Por eso hay que salvaguardar el derecho en materia laboral de que la reforma de la demanda pueda operar hasta antes de presentarse la demanda. Les hago notar que se está derogando el artículo 610 del Código del Trabajo, derogatoria que me parece que es altamente peligrosa para los intereses del Estado ecuatoriano. El Estado es el mayor... Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. El Estado es el mayor empleador. Si se deroga el 610 significa que las sentencias condenatorias al Estado ya no van a ser consultadas. Cuidado con eso. Esta garantía es para que los jueces que a veces no actúan correctamente en primera instancia estén sometidos al control que hacen en la instancia superior sobre los fallos que se pronuncian. Y una recomendación, en el 576 segundo inciso del actual Código del Trabajo se establece una sanción a los citadores por no citar. No se puede dejar los procesos en manos de los citadores, porque el cálculo para fijar la audiencia, según el proyecto, se establece que será 45 días después de la citación. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos citadores no cumplen con su obligación de citar y eso puede demorar extenuantemente los procesos en perjuicio de los litigantes. Y nótese también que están derogando el artículo 581 del Código del Trabajo, pero en el último inciso de este artículo se establece una importante presunción de derecho, que es el que no acude a la confesión, se entiende que ha respondido afirmativamente las preguntas que allí se le han formulado. Esta es una garantía fundamentalmente en favor de los trabajadores, porque hay empleadores que evaden su responsabilidad y no concurren a esta diligencia. Se terminó su tiempo. Gracias, señora presidenta.